Hey, ¿qué tal estáis, fanáticos de los deportes de combate? Soy Pablo Arroyo y bueno, quería hacer este vídeo aprovechando que este fin de semana no hay UFC, que he terminado de subir un evento antiguo en esa reposición que tengo de K1, que ya he visto que no es lo que me penalizó para que la otra vez me la liasen en el canal. Y bueno, quería comentaros, ¿no?, el por qué ese amor al K1, porque hay mucha gente, bueno, unos cuantos, tampoco muchos, que me habéis escrito por Instagram o por Telegram, algunos que tengo en WhatsApp también, que me lo habéis pedido por Instagram, sin problema, hablamos mejor en WhatsApp. Y me habéis preguntado, oye, ¿qué pasa con el K1? Que siempre lo reposicionas, hay combates que ven 4 gatos, eso es verdad. Y aún así te gusta tanto, continúas con ello, ¿por qué, no? Y bueno, al final, K1 para mí fue en su momento la mejor compañía del mundo de los deportes de combate. Nació en 1993, a la vez que UFC en el mismo año. Lo que pasa es que hubo una gran diferencia, y es que K1 para mí en ese momento era Dios. Para mí en ese momento, no, en ese momento tenía 3 años y ahí con suerte si no me cagaba encima, pero cuando empecé a coger el gusto a esto de los deportes de combate, con 12, 13 años, 14, estaba en una página web, en un foro de K1 que se llama K1 Fans, que yo creo que fue en su momento el mejor foro de K1. Y la verdad es que allí se compartían muchos deportes de combate, se compartía también Muay Thai antiguo, se compartía bastante, ¿no? En aquel foro yo me acuerdo era Master, me parece que era mi alias, y bueno, yo también compartía combates, contribuía, y todos los fines de semana había un evento y alguien subía los combates en Mega Upload, en Mediafire, en ese tipo de plataformas. Podías descargarlo, verlo, la verdad que era una gozada. Aquel foro era maravilloso y bueno, solo tengo recuerdos buenos. Pero como os digo, esto nació en el 93 y en el 93 solo competían campeones del mundo, de alguna disciplina, o bien verían del karate, del kickboxing, del muay thai. Teníamos de prácticamente todas las disciplinas campeones mundiales que luchaban entre sí. Teníamos los mejores combates. La verdad es que hubo veladas fascinantes, había un nivel increíble, estaban los mejores, algunos de los mejores peleadores del momento, como fue Ernesto Hoost, como fue Peter Aerts, como era Jerome Levaner, Andy Hugh, auténticas leyendas que tuvimos la suerte de ver enfrentarse constantemente entre ellos. Y bueno, la verdad es que para mí era la empresa Prime. En aquel entonces UFC, pues UFC se daban cabezazos, golpes en las pelotas, se tiraba del pelo, podía salir hasta con el gi, con camisetas. Era un poco extraño aquel UFC, y bueno, lo catalogaban de muy salvaje en la época, y en cierta parte no le faltaba razón, ¿no? Prácticamente podías pegarle como quisieras, de cualquier forma a tu rival, como digo, hasta golpes en las pelotas. Y para mí no tenía ese interés. Yo empecé siempre viendo kickboxing, K1, que realmente es lo que más me gustaba en la época, y considero que fue la mejor compañía del momento, porque como os digo, solo campeones del mundo, auténticas leyendas pasaron por allí. De hecho, eso fue puente para algunos luchadores que acabaron marchándose a las MMA. De hecho, hubo peleadores que compitieron a la vez en K1 y en UFC, por ejemplo, o en otras MMA. Ahí tenemos a Maurice Smith, ahí tenemos a Patrick Smith también, luchadores que en la época fueron bastante potentes. Maurice Smith era campeón de Muay Thai mundial. No le fue tan bien en el K1 y en el kickboxing. En aquel entonces decidió transicionar a las MMA y acabó siendo campeón de UFC, de aquellos primeros UFCs. Luego han salido multitud de luchadores más conocidos a día de hoy, como Mark Hunt, como Mirko Filipovic, Krokop, Melvin Manhoev. Ha habido luchadores que arrancaron en K1 y acabaron marchándose, transicionando a esas MMA. Y bueno, la verdad es que era un momento espectacular y, como os digo, ideal. Había hasta K2, K3, llegó a ver, que eran otras categorías de peso, nunca tuvieron mucho éxito, acabaron transformándose con el paso de bastante tiempo, acabaron surgiendo aquellos K1 Max, donde, bueno, vimos a Buakaw por Pramuk, vimos a Andy Souwer, Masato, vimos auténticas leyendas combatir. Y bueno, siempre tengo ese recuerdo feliz de aquellos momentos en los que K1 era el rey. Como todo reinado llega a su final, y K1 acabó desapareciendo, y en mi humilde opinión, aparte de fuera de cosas de mafia, como le pasó a Pride, que estaba
dentro, que también yo creo que llegó un momento en el que solo fichaban freaks, se centraban en ese show y ahí se perdió un poco la esencia de ver pelear a los mejores. En cuanto, bueno, sí, el mejor de aquel entonces de sumo, Akebono lo fichas a freak como Honman Choi, como Bob Sapp, te dedicas a fichar a freak y no a los mejores, a los luchadores más talentosos. Y bueno, al final hubo problemas de pago y bueno, eso acabó desapareciendo. Montaña Silva, gente que no valía para nada, que simplemente por su físico iban a crear expectación. Ver a Kaoklai Karnorsin, que era un auténtico guerrero Thai, enfrentarse a Honman Choi cuando le sacaba 60 centímetros de altura más. Pues bueno, era simplemente un show freak. Pero no eran grandes combates, eso es así. Y bueno, hemos visto combates con diferencia de peso abismales, y eso ha pasado desde el principio. En K1, en los primeros años, solo había una categoría, quitándose K2, que eso se hace después. De hecho, Ernesto Host, uno de los grandes o de los mejores competidores, compitió en varias, en el K1 normal, en el K2, creo que llegó a competir hasta en K3, pero podías participar en cualquier división, no había límites de peso, era un poco, bueno, en ese parte injusto, pero en aquellos momentos creo que fue la compañía número uno. Y para mí, si he de ser sincero, para mí fue el papá de muchas de las que vemos hoy en día. Cuando desapareció, bueno, había otras compañías, It's Showtime, Glory, pero no le llegaba ni a la suela de lo que fue el antiguo K1, la gloria de K1. También a la vez había otras competiciones locales, It's Showtime, durante muchos años también eran competiciones locales, pero eran consideradas menores. Ahí teníamos también ese famosísimo Local Combat de Rumanía, donde estaba Sebastián Ciobanu, Catalin Morosanu, Raúl Catinas. Había luchadores muy buenos y llevaban a luchadores de fuera. Rumanía, por supuesto, veíamos veladones, pero al final creo que fue el papá de todo lo que hoy en día vemos. Yo sabéis que UFC lo sigo de hace 4 o 5 años, no mucho más. Sí es verdad que me he puesto al día viendo combates antiguos, por supuesto, y de los principales luchadores. No puedo decir, por eso yo nunca me considero un conocedor, sino un fanático. A mí me encanta, no me pierdo ni un evento, veo todo, desde el primero hasta el último combate, pero de los antiguos, pues sí que probablemente hay algunos que no haya visto, por lo menos de los luchadores no principales. Eso es así, y bueno, no voy a hacer como he visto que hacen otros canales, que llevará lo mismo que yo, o menos incluso alguno, viendo deportes de combate, y se las dan de conocedores y de yo estaba en la época de... No, tú no estabas en ningún sitio. Y bueno, como os digo, yo veía K1, algo de Price sí que vi, porque era coetáneo en todo aquel momento, y como os digo, había muchas transiciones, había luchadores que se marchaban a K1 Heroes, a K1 Dynamite, que eran un pequeño paso para marcharte a otras compañías mucho más potentes de MMA. Pero bueno, esta es una explicación que, como ya me la he preguntado, pues que yo recuerde por lo menos 8 personas, hago este videíto por si hay alguien más interesado en conocer mi historia. Al final estas son historietas que no llevan a nada, pero esa es la razón de que a día de hoy haga reposición de K1, porque lo considero el pilar fundamental, al menos en mí en su momento, y creo que mucha gente también empezó por ese K1. Pero bueno, esta es simplemente la historia. Dejadme en los comentarios cómo empezasteis vosotros a ver las UFC actuales y los deportes de combate. Dejádmelo todos en los comentarios. Si este vídeo os ha gustado, dale un pulgar arriba, suscribiros, compartirlo, dale a la campanita para no perderos ninguna de las constantes actualizaciones que tenemos en este canal. Y aquí estoy para mucho más contenido sobre deportes de combate. Saludos.